Bienvenidos al programa de la Guarida de hoy desde un lugar pues emblemático en Zafra, a una hora también emblemática cuando estamos grabando esta entrevista, porque de otra manera no podría haber sido. Y bueno, estamos en nuestra iglesia parroquial, Nuestra Señora de la Candelaria, antigua iglesia colegial, un lugar con mucha historia, porque también tiene mucha historia pues la Semana Santa de Zafra, de interés turístico regional desde hace unos años, y además, bueno, todo el patrimonio artístico que engloba, ¿no? Patrimonio artístico y también vinculado con el patrimonio humano, porque ¿qué sería de la Semana Santa de Zafra si no es por la gente que la apoya, que la organiza, que la siente año tras año? Así que como estamos ya a un paso de la Semana Santa, un año más, una Semana Santa diferente, sí, pues queremos pues dedicarle este programa a la cuadrilla a la Semana Santa de Zafra, y para ello tenemos al presidente de la Junta de Cofradías de aquí de Zafra, Francisco Javier García Polo. Muy buenas. Muy buenas. Grillo, Paco, Curro, porque te conocen de muchas maneras, ¿no? Sí, sí, por varias circunstancias. En el trabajo soy Paco, en mi casa soy Francisco. Bueno, en el tema cofrade me conoce la mayoría de la gente por Grillo. En mi época de estudio por Apolo, porque nos conocíamos mayormente por los apellidos, pero bueno, yo atiendo a todo el mundo con buen talante, siempre que me trate igual, claro. Bueno, antes de empezar a hablar de la Semana Santa en general y tal, un poco conocerte a ti. ¿De cuántos años lleva vinculado a la Semana Santa? Porque claro, formar parte de una cofradía, esto es prácticamente familiar, que se hereda, ¿no? Pero sí, bueno, en tu caso... Antiguamente era así, no había la alternancia de cargos que había ahora en las cofradías, era como una familia un poco cerrada, se iban incrementando con los hijos de los directivos, sobrinos, familiares. Y bueno, pues yo, el que me introdujo en este mundo de la Semana Santa fue mi padre. Mi padre ha sido casi toda su vida directivo de la oración en el huerto, y bueno, pues de pequeño pues siempre me llevaba a la iglesia con él. Tu padre, Grillo, el taxista, que sí, hombre, mandamos un beso donde está, y hombre, una persona muy conocida aquí en Zafra, muy sí, querida aquí en Zafra. Orando en el huerto, yo también soy hermano de Orando del Huerto. Bueno, por la circunstancia de que mi padre trabajaba en Díter. ¿Cuál fue el origen? ¿Y por qué? Porque mucha gente se estará preguntando por qué la mayoría de la gente de Díter, padre, hijo, también pertenecen al Orando del Huerto. Bueno, pues en principio, vamos, según nos contaban nuestros mayores, de hecho ya solo queda uno de los fundadores de la cofradía, que es Juan José Pons, que él no trabajaba en la Díter y tenía su propio taller. Entonces, bueno, pues la iniciativa salió un poco de los claretianos que regentaban el rosario, y bueno, pues quisieron hacer una cofradía y buscaron pues a empresarios de Zafra, gente de la Díter, de Talleres Pons. El primer hermano mayor, José Muñoz Rosa, pues tenía sí, una empresa de máquinas de escribir y demás, y bueno, pues se formó una reunión y llegaron a un acuerdo, y bueno, pues la cofradía tiró para adelante. La mayoría de los directivos eran trabajadores de la Díter, y bueno, yo creo que fue en el año 1964, porque la cofradía data del 56. Bueno, pues el grupo Empresa Díter, que aunaba muchas cosas, el fútbol, la pesca, unas cosas, y bueno, pues por una serie de circunstancias, según nos contaban, al grupo Empresa Díter le interesaba que tener un apartado religioso, y a la cofradía pues le interesaba también porque cogía una subvención. Entonces, bueno, se llegó al acuerdo, y todos los trabajadores, que prácticamente antes eran todos miembros del grupo Empresa, pues eran como hermanos de la cofradía, tenían derechos iguales a vestirse, su sitio en el desfile y demás. Entonces, de ahí un poco la unión de lo que es la fábrica Díter con la cofradía de la oración en el huerto. La oración en el huerto, que en sus últimos años faltaba... vamos a decir, una imagen para cubrir el desfile procesional del domingo, y bueno, la borriquita, sí, la entrada bueno, de Jesucristo
triunfante en Jerusalén, ¿no? ¿Cómo nace también ese complemento a lo largo de tantos años que se ha esperado, ¿no? Hasta sí. ahí. Bueno, pues viendo las actas de nuestros anteriores fundadores y demás, siempre habían tenido la idea de sacar también la burriquita. Y bueno, pues sería por el 2009, 2010, cuando ya los pasos de la oración en el huerto salieron a portadores, se creó una asociación de portadores y bueno, pues tuvieron ellos el afán sobre todo el impulsor fue Ángel León, de tener la imagen de la burriquita. Incluso pidieron un presupuesto a un taller de Valencia en resina, no ningún imaginero y demás, y bueno, ahí se quedó un poco esto en el limbo. Aprovechamos también cuando renovamos los estatutos en la cofradía, allá por el 2006, pues yo entonces estaba en la Junta y era el hermano mayor Francisco Javier Galea, pues se puso en los estatutos la posibilidad de sacar la procesión de las Palmas, porque siempre la procesión de las Palmas, la misa del Domingo de Ramos de la cofradía era en el Rosario y luego salía la procesión de las Palmas desde el Rosario a la Candelaria. Y bueno, pues siempre, cuando estaba don Joaquín Obando, pues siempre encargaba a los directivos de la oración, preparar las cosas, las ramas de olivo y tal. Y bueno, pues cuando yo entré de hermano mayor en el 2007, pues la nueva junta que formamos, pues decidimos tirarnos para adelante con la adquisición de la imagen, con los correspondientes permisos. Entonces estaba don Manuel Cobo aquí de párroco, nos dio su beneplácito. En principio la idea era coger unas imágenes que estaban en custodia en las Hermanas de la Cruz, pero bueno, no fue posible. Entonces bueno, pues adquirimos la imagen de la burriquita y bueno, yo creo que ya ahora mismo la memoria me va fallando. En el 2009 o 10 se bendijo, o sea, vino la imagen justo una semana antes del Domingo de Ramos, y ya para la siguiente pues pudo salir en procesión, con la idea de que fueran chavales entre 12 y 18 años los que la portaran, y así crear una pequeña cantera en nuestra Semana Santa de Zafra, como al cabo de los años nos ha dado la razón. Bueno, ¿cuántos hermanos ahora mismo hay en la cofradía del Orando entre...? Bueno, ahora mismo están sobre unos 550, más o menos están todas las cofradías 10, 15 arriba abajo, salvo la Humildad Paciencia, que sí tiene 900 hermanos, es la más numerosa ahora mismo. Ahora la más numerosa, ¿no? Sí. Bueno, pasando a la Junta de Cofradías, bueno, tú has sido hermano mayor, ¿en cuántas ocasiones? Pues estuve desde el 2007 al 2011. Hermano mayor de Orando del Huerto, ¿estamos hablando? Orando en el Huerto. Y luego pues, del 2015 al 2019. Y presidente ahora de la Junta de Cofradías, ¿cómo ha sido esto de que te has convertido en presidente de la Junta de Cofradías? ¿Cómo funciona esto? Porque claro, hay un estatuto marco que ha variado en los últimos años. Ya no cualquiera puede acceder hay que hacer cursos. Sí, tener el curso de formación básica cristiana. Efectivamente, ya la cosa está más regularizada o más arreglada. ¿Cómo llegas a la presidencia? Bueno, pues antes de que se renovaran ahora los estatutos, que se han renovado hace unos meses, ya con el nuevo nombre y demás, ajustándonos a los nuevos estatutos marcos de la diócesis, pues anteriormente el presidente de la Junta de Cofradías pues era uno de los miembros, bueno, no desde siempre, desde su fundación en el 57, siempre ha sido el presidente, el párroco de la Candelaria. Cuando se fundó fue Manuel Ibáñez y luego Joaquín Obando. Entonces, bueno, estando Joaquín Obando, pues ya quiso que fuera un laico el que fuera el presidente de la Junta Superior de Cofradía, y entonces pues entró de presidente Francisco Rodríguez Pámpano, si no me equivoco mal, que estuvo un tiempo y bueno, pues dejó el cargo por circunstancias y se tuvo que hacer una nueva elección, y en esa época ya estaba yo como miembro de la Junta Superior de Cofradía, acompañando al hermano mayor que era Galea, como dije antes, y bueno, pues se hizo la votación y salió Juan Francisco Risco Chamizo, que estuvo por dos, más o menos por decirlo así, 2 legislaturas. Y luego, bueno, él ya dejó su cargo en la Humildad y Paciencia de hermano mayor y, bueno, pues dejó la Junta Superior de Cofradía. Entonces se tuvo que hacer otras nuevas elecciones
y en esta ocasión pues se presentó voluntario Juan José Bravo Pozo, y bueno, él ha estado entre 8 o 10 años de presidente, y bueno, pues llegó el momento de que había que renovar los cargos, y bueno, pues hacía falta un candidato y me presenté yo. Como en estos casos el que se presenta es el que sale, porque es un cargo que por desgracia no seduce, no seduce a la gente. Entonces bueno, pues yo he estado 4 años y ha coincidido que se han renovado los estatutos, y bueno, pues se sacó los cargos de la permanente, que ahora ya no podían pertenecer a ser miembros de la Junta Superior, sino ser una candidatura externa con todos los requisitos de formación básica, trayectoria cofrade reconocida, todo eso y demás. Y bueno, pues se hizo la convocatoria aquí en el templo en el que nos situamos, se convocaron a todas las cofradías para explicarles más o menos cómo era el proceso y demás, y los requisitos que tenían que cumplir, y animar a la gente. Y bueno, por desgracia llegó el término del proceso electoral y no hubo ninguna candidatura. Y bueno, como por circunstancias yo estaba ahora en el último año en la Junta Superior de Cofradía, entonces ya no como miembro de una cofradía, sino como miembro del Consejo Asesor del Obispado, que como dicen los estatutos tenía voz pero no voto, y viendo que me iba a tocar estar en la gestora, ya que no se había presentado ninguna candidatura, pues bueno, una vez acabado el plazo, pues hablé con 2 o 3 personas por si me querían acompañar y ofrecerme para que no fuera una gestora, sino fuera una candidatura conforme a los estatutos la que presidiera la Junta Local. Bueno, en este caso porque siempre hay una persona voluntariamente pero si no hubiera habido nadie, ¿hay algún requisito? Es decir, cuando nadie se presente, bueno, ¿qué hacemos? Si no se presenta, pues entonces ahora tenemos 2 párrocos. ¿Habrá unas votaciones y al que le toque? ¿Cómo? No, se hubiese nombrado una gestora con los cargos que hubiese designado el párroco en esta ocasión, y bueno, pues se hubiese estado funcionando no a pleno rendimiento hasta que hubiera alguna candidatura que tuvieran a bien presentarse. Entonces, bueno, yo ante esa tesitura y con las circunstancias que estamos ahora mismo, bueno, pues me he decidido presentar y, bueno, afrontar estos 4 años lo mejor posible. Ya ahora en la Junta Local ya pertenecen, aparte de los que estaban, pertenece La Esperancita y Belén, porque el Estatuto Marco así lo dice, que tienen que formar parte cofradías y hermandades, ¿no? Todas, sea de pasión, gloria y demás, o patronales. Entonces, bueno, lo que se trata es trabajar en lo que nos une a las hermandades y cofradías. Claro. Los fines de las cofradías son el culto a nuestros titulares, la formación de nuestros miembros y la caridad. Y entonces, bueno, hay que nombrar varias vocalías y demás, pero bueno, como las circunstancias en las que estamos, se va retrasando un poco el proceso, pero bueno, esperemos que ahora ya, si Dios quiere, para el verano que se abra un poquito la mano y esto esté un poco mejor, vayamos conformando los nuevos vocalías y demás y ir trabajando en un proyecto común que integre a todo el mundo y que vayamos todos en el mismo camino. Es curioso porque hay relevo generacional, quiero decir, porque estamos hablando de que también el perfil de los hermanos mayores, pues un perfil, hombre, yo creo que no sé, de 40 para arriba, ¿no? O más o menos, ¿no? Bueno, yo cuando pero mi digo, hermano mayor la primera vez tenía 30 y algo años. 30 y algo, sí, pero... El hermano mayor de la oración tiene 20 y algo, o sea, que ahí el hermano mayor de la humildad también está por o sea, que estamos por ahí, o sea, que hay relevo generacional, porque uno puede pensar, dice, bueno, en el futuro cuando los más mayores se vayan, esto tendrán continuidad, ¿no? Hombre, está garantizado. Lo que quiere, o sea, como cuando yo convoqué elecciones, decía la gente, ¿y quién se presenta? Digo, candidatos hay muchos que cumplan los requisitos con el curso de formación básica, trayectoria cofrade reconocida, hay muchos. Ahora, que quieran, ese es el problema. Igual que las hermandades, con los nuevos estatutos marcos, pueden estar 2 legislaturas y luego tienen que estar 3 ausentes de hermano mayor, y ahora se va a ir. Tiene que haber un tiempo de barbecho, como así entre comillas, para que vuelvas a presentarte, ¿no? Lo suyo es una alternancia y que, como esto, como las comunidades de vecinos, todo el mundo protesta hasta que llega al cargo. Cuando llega al cargo dice, pues es verdad lo que este hombre decía. Pues eso es lo suyo, que todo el mundo pruebe el cargo y asuma la responsabilidad.
y lo bueno, lo que se está dando también en muchas cofradías, es que el que se va, antiguamente se iba uno de una cofradía y se iba enfadado y ya no aparecía más. Claro. Ahora yo en la oración sigo trabajando, ahora estuve de hermano mayor, luego estuve de vocal, estuve otra vez de hermano mayor y ahora no he querido continuar en la Junta, pero yo estoy apoyando ahí como el apoyando primero. siempre Yo lo que haga siempre digo, falta, ¿no? el que quiere trabajar por algo, por una cofradía, por lo que sea, no hace falta cargo, claro. Lo que hace falta es ganas de trabajar. Y es lo que tiene que tener la gente, ganas de trabajar. Los cargos, pues ya entre la mayoría se elegirá al mejor en ese momento y tendrá que asumir la responsabilidad. Si tanto queremos a las cofradías, pues hay que demostrarlo. Claro. Una cosa que siempre me he preguntado, aprovecho por preguntártelo, porque claro, las cofradías de antiguos nacen pues, de gremios y tal, y hermandades. Hay mucha gente que a lo mejor se pregunta cuál es la diferencia. Supongo que es sobre el papel hay una diferencia entre hermandades y cofradías. ¿Está estipulado alguna diferencia o hoy en día casi es lo mismo? Sí, es lo mismo. Los estatutos marcos son todos para hermandades y cofradías. Lo único es un poco la historia de la cofradía y bueno, las vocaciones. Sí, al final los cristos son los mismos y las virgenes son las mismas. Lo único que cambia es la vocación. O sea que no hay diferencia entre hermandades y cofradías. Cada uno tiene su historia o su forma de hacer una cosa que lleva en el tiempo, una tradición. Pero el fin, como se suele decir, la troncal es la misma para todos. Claro, luego algunos tienen sus características y demás, pero en lo común vamos todos de la mano. O eso debería de ser. Debería ser. Llama la atención que mujeres, hermanas mayores, o solamente la Soledad, que es una... Bueno, la Soledad no es una cofradía, es una agrupación. Es una agrupación parroquial. Pero luego en la historia tampoco ha habido muchas hermanas mayores de cofradías. Bueno, ahora mismo el papel de la mujer como está en las cofradías. Cuando yo entré en la Junta de Gobierno de la Oración no había ninguna mujer. ¿Fíjate? Ninguna. Y ahora en la actual yo creo que hay más mujeres que hombres. Llegará el día de que alguna pues se quiera presentar a hermana mayor. Que ahora mismo está en todos los planos de la sociedad, ¿no? Pero sí, fíjate que a veces echas de menos que hermanas mayores, ¿no? Vendrán con el tiempo. Igual que el paso de la borriquita, se dijo niños de 12 a 18 y bueno, el año pasado no pudo ser porque bueno, el estado de alarma en el que entramos, pero iba a haber una cuadrilla de chicas. Claro. La cofradía con buen acierto dijo que mixta no, porque bueno, son edades un poco peligrosas, de 12 a 18 años, y bueno, para evitar, como se suele decir, historia, pues se les dijo que bueno, si vos formáis una cuadrilla, pues a relevo, salen los niños y entran las niñas. Claro. Y así iba a ser y así se estaba produciendo los ensayos. Por desgracia no se pudo llevar a culmen, incluso hubiesen llevado al resucitado, que lo llevan los portadores de la borriquita hace un par de años. O sea, pues, hubiese dado el caso de que el comienzo y la finalización de la Semana Santa hubiese sido por chicos y chicas de entre 12 y 18 años. Volviendo ya a los trabajos, ahora vamos a hablar un poco de los trabajos de las cofradías. El año pasado salta la pandemia, a partir del 14 de marzo ya el estado de alarma, el confinamiento. Vosotros supongo que ya teníais prácticamente proyectada, ¿no? Sí, la Semana Santa. ¿Cómo cayó todo eso en la organización que teníais prevista para el año 2020? Claro, estaba todo preparado, se había hecho la presentación del cartel en Santa Marina, se había presentado el pregonero que era Antonio Domínguez Mancera, el hermano mayor del rescate, se había celebrado el concurso de saeta. O sea, que incluso la banda del Nazareno había celebrado su certamen, todo con un poco de normalidad, los ensayos se estaban produciendo y claro, pues nos cogió a todos en fuera de juego. De hecho, yo llevo también el paso de palio de la oración y el paso de palio sigue montado en el Rosario, no se ha desmontado porque bueno, allí no estorbaba ni nada, pero sigue el paso de ensayo. Prácticamente de la semana anterior de haber realizado el último ensayo y tener previsto el siguiente, o sea que nos cogió a todos y no daba tiempo a... Este año ya es diferente, ¿no? Este año habéis programado una serie de actos, vamos a decir, que dentro de la virtualidad también supongo, aunque va a haber una serie de programas especiales de Semana Santa aquí desde la televisión y se dará
buena cuenta de ello. Pero ¿cómo habéis organizado este año? Es decir, Bueno, como se suele decir, el margen de maniobra es muy corto. No se pueden sacar imágenes a la calle, no se pueden hacer vía crucis en la calle, la normativa que nos mandó nuestro arzobispado. Pero bueno, dentro de eso, pues tuvimos una pequeña reunión aquí en la Candelaria, aprovechando una celebración de la palabra. Claro, porque entre que habíamos llegado tarde a los cargos, mientras que nos nombraron, mientras que nos ponemos a trabajar, pues bueno, se puso a decisión de los miembros y se hacía el cartel de la Semana Santa y la revista, que bueno, que como no había procesiones, a lo mejor había gente que decía, pues no tiene sentido. Yo, como llegamos a la permanente y propusimos de que se hiciera el cartel, de que se hiciera la revista, porque era una tradición y ni el COVID ni nadie nos tenía que impedir esa tradición, y además una cosa que bueno, que no interrumpe nada con las procesiones. No se van a anunciar las procesiones porque no las hay, pero bueno, se pueden explicar muchísimas cosas y bueno, la gente aceptó. Luego, claro, el año pasado con la Semana Santa virtual, que nos cogió un poco a contramano, y bueno, se prepararon algunas cosas gracias a la colaboración de muchas personas y bueno, pues pudimos tener un pequeño contacto cada uno desde casa y bueno, cuando pudimos hacer un poco la revisión de la Semana Santa, pues la mayoría decía que bueno, dentro de lo malo siempre hay que sacar lo positivo, que había sido una Semana Santa enriquecedora dentro de lo personal para cada uno. Más introspectiva, ¿no? Y bueno, y luego que con las imágenes que habíamos puesto en YouTube, en Facebook y demás, bueno, pues hay gente que aunque sea una Semana Santa normal, no puede salir a la calle a ver las procesiones, no las puede ver en la televisión, y bueno, pues a esa gente les llegó también, y bueno, pues este año, como tampoco se puede salir a la calle con las procesiones, pues bueno, y porque gracias a Dios seguimos gozando de la subvención de nuestro ayuntamiento, y bueno, que aunque este año se puede venir a los templos y se puede ver a sus imágenes titulares, aunque como yo digo están aquí durante todo el año, bueno, pues para esas personas que con el aforo que hay no pueden venir ni presenciar la Eucaristía, pues bueno, pues se decidió contratar los servicios de ZFTV y bueno, llevar todas las celebraciones que se hagan aquí en el templo parroquial de Candelaria, hacerlas llegar a los hogares de Zafra, bueno, porque la mayoría que no puede venir son las personas mayores. Claro. Las personas mayores tampoco tienen tanta accesibilidad a Facebook, YouTube y demás. Bueno, pues es una manera de acercarles a ellos lo poco que se puede hacer. A través de la televisión como servicio público que llegue a la gente, ¿no? Y bueno, pues desde el Viernes de Dolores, que después de la misa se hará el Vía Crucis organizado por las cofradías, pues bueno, todos los días la Eucaristía, que más o menos interviene en cada cofradía que en ese día hubiese estado con sus pasos en la calle, bueno, pues que lleguen a todos los hogares, sobre todo la vigilia pascual y el domingo de resurrección, que bueno, que queríamos aprovechar, ya que no se decidió no hacer el pregón ni nada equivalente. Teníamos pendiente desde el año pasado pues dar un merecido homenaje a Luis González, el sacristán de aquí de Candelaria, y a Claudio González Herada. Pues aprovecharemos la misa del domingo de resurrección para entregar esos merecidos homenajes que llevan un año esperando los hombres, y bueno, y también un detalle con la gente que colaboró con la Semana Santa virtual del año pasado. Y recuperando también de cierta manera el tiempo que no se pudo el año pasado pues aprovechar. Mucha gente, claro, nosotros, gente que está ajena al mundo de las cofradías, piensa en las cofradías como en Semana Santa directamente, pero las cofradías trabajan durante todo el año. Supongo que, bueno, la bolsa de caridad, antes lo nombraba, hay bolsa de caridad en las cofradías, y no sé cómo ha repercutido el trabajo de la bolsa de caridad en estos tiempos, pues supongo ante las necesidades que incluso a lo mejor la pandemia ha dejado aquí en la ciudad de Zafra y alrededor. ¿Cómo se está trabajando Sí, esa? bueno, como se suele decir, lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa la derecha. Sí. Todas las cofradías tienen su bolsa de caridad y bueno, cada uno la invierte donde mejor lo parece, en Cáritas, en alguna familia necesitada, incluso, bueno, pues antes de que estuviera conformada en sí la Junta Local, pues por parte de todas las cofradías se unieron
a iniciativa de un miembro, y pagaron la cena de Navidad o la comida de Navidad, ahora mismo exactamente no sé qué fue, pagaron tanto como a Cáritas como a Zafra Solidaria. Bueno, pues tienen menos ingresos, sí, siguen teniendo ingresos porque las cuotas de hermanos, el que claro, quiera, porque las cofradías se nutre se financian con eso, con la venta de lotería, el domingo de Ramos con la venta de las palmas, el sorteo y demás, claro, todas esas cosas. La Humildad hace su festival benéfico en la feria, tampoco se ha podido hacer. Todas esas cosas pues repercuten en el ingreso de las cofradías. Y bueno, pero aún así, pues yo creo que incluso este año ha sido las dotaciones a Caridad o a Cáritas han sido incluso mayores que otros años. Porque lo exige la circunstancia que estamos viviendo ahora, claro. Aparte de no haber desfiles profesionales, que haya bandas de música y todo eso, hombre, se dedica más, supongo, ¿no?, a esa bolsa de caridad, ¿no? Incluso, vamos, hay otras acciones que se hacen y a lo mejor esos fondos van a un acto en concreto, a una familia o a algún objetivo que tengan sin ánimo de lucro. O sea, que las cofradías trabajan todo el año. Todo, incluso mucha gente, como tú dices, gente que no está vinculada. Santa, nos ve a lo mejor una vez acabar los ensayos y nos ve tomando una copa o algo y dice, mira dónde se gastan el dinero de las cofradías, y es al contrario, nos la pagamos nosotros e incluso aportamos mucho más de lo que recibimos, pero bueno, luego lo que la gente habla es lo que queda, que bueno, cuando uno se expone incluso socialmente, pues al final la crítica está servida, la mayoría de veces por desconocimiento también de causa. Ahora mismo supongo que cada cofradía tiene sus necesidades especiales, quizá paradas este año, qué sé yo, en arreglar un paso. Supongo que eso cuesta mucho dinero arreglar, y eso se ha paralizado, ¿no? Toda la parte, vamos a decir, eso se ha paralizado este año, de arreglar un paso o un manto o sufragar la corona de una virgen, se están haciendo cosas, por ejemplo, la oración en el huerto, pues... ¿Qué es lo que se está trabajando ahora mismo? Si hubiese salido la cofradía a la calle, se hubiese tenido que hacer un arreglo de última hora al paso de la Borriquita. Bueno, pues como ha venido estas circunstancias, pues están haciendo una estructura nueva. Bueno, pues en el taller que lo están realizando, pues van despacio y tampoco se le está metiendo prisa, porque como este año tampoco correría prisa, bueno, pero se está trabajando y hay que trabajar sobre todo en las imágenes, hay que cuidarlas, hay que hacerle una revisión, porque bueno, aunque no salgan a las calles, se van deteriorando y hay que hacer un mantenimiento, hay que darle un poquito de arreglo y todas esas cosas hay que seguir realizándolas, aunque no salgan las imágenes a la calle. Igual que el patrimonio, hay que ir invirtiendo en patrimonio nuevo o algunas cosas que necesitan un arreglo, siempre hay que seguir trabajando. O sea, esto es... se invierte todo lo que tú quieras, porque siempre hay cosas que hacer, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos ahora mismo en la Candelaria y tenemos a los titulares de Orando los Huertos, precisamente aquí, en el altar de la Valvanera, en la iglesia del Rosario. Yo no sé, bueno, qué participación tiene la Junta de Cofradías, de alguna manera, si también apoyáis económicamente. Dentro de lo que se puede, porque el problema que tiene la Junta local es que el dinero que recibe es subvención municipal y hay que justificarla, entonces hay que justificarla en gastos relacionados con la Semana Santa. Entonces tampoco se puede invertir en reformas de patrimonio y demás, pero eso sí, la Junta local tiene un representante en la Comisión de Obras del Rosario. Claro. Y bueno, ahora por desgracia tampoco podemos hacer nada, no se puede hacer una velada ni ninguna actividad para recaudar fondos porque estamos en las circunstancias que estamos, pero siempre están ahí colaborando. Claro. Y bueno, esperemos que el Rosario más pronto que tarde pueda volver a abrirse y se retomen las obras, la segunda fase que está prevista y pueda desarrollarse y bueno, y avanzando poco a poco. Esto de la pandemia afecta a todos los estamentos y bueno, de donde vienen las subvenciones también está un poco paralizada la cosa, pero bueno, se está luchando. Lo que pasa es que claro, la obra que se hizo, como no se ve desde la calle, pues no la aprecia la gente, pero claro, se hizo una reforma
necesaria, que era la reparación del contrafuerte, que si no se hubiese caído la pared del templo, entonces ya sí que hubiésemos... ¿Ahora cómo está? ¿En qué situación? Bueno, pues se reconstruyó lo que es el contrafuerte, no como estaba en la antigüedad, sino con otros métodos de construcción, y bueno, se ha recuperado unas arcadas que había allí, y bueno, la vecina de allí del Rosario cedió 2 patios que hubo que hacer el cerramiento, también lo sufragó con los ingresos que tiene la comisión de obra, y bueno, por lo menos ya sabemos que no se va a caer la pared. Ahora tenemos que intentar seguir con la cubierta, y bueno, hay destinada una subvención que bueno, esperemos que más pronto que tarde empiecen a acometer las obras. Para los titulares y para el Cristo del Rosario, que también está aquí desde hace bastante tiempo en la iglesia de la Candelaria. La Semana Santa va evolucionando con el paso del tiempo. ¿Qué cosas habláis entre vosotros en las reuniones, los cabildos? No sé si se llamará así cabildo, o por lo menos así se llamaba antiguamente. ¿Qué habláis? De cómo esta Semana Santa de Zafra, de interés turístico regional, que ya se ha conseguido después de tanto tiempo, con una personalidad propia, aunque algunos puedan decir que a lo mejor se parece más a la sevillana o lo que sea, bueno, que también hay... Bueno, es una mezcla de camino como es Zafra, una mezcla de camino, ¿no? Es decir, vamos a aglutinar, ¿no? Y crear una propia, ¿no? ¿Hacia dónde va la Semana Santa? ¿Qué cosas hay que ir cambiando dentro de la Semana Santa, ya que es de interés turístico regional, ya que mueve un turismo que, por desgracia, también hay que decir que este año tampoco va a poder ser lo mismo el año pasado, y que ensalza la ciudad, porque todo el mundo se beneficia, evidentemente, de la Semana Santa? ¿Cuál es el camino? ¿Qué cosas hay que arreglar de cara al futuro para fortalecerla y mantenerse en el tiempo? La Semana Santa tuvo un gran avance con la incorporación de la borriquita y el resucitado, que eran las imágenes que faltaban para completar lo que es toda la Semana Santa. Desde entonces lo que se está haciendo es afianzar lo que hay. Inversiones nuevas o cosas nuevas, lo que hay que tratar es de que lo que hay no se venga abajo, y lo que se aumente es el potencial humano, que es el que un poco está fallando, porque sí, en la hora de la salida estamos todos, pero en los templos no. Y bueno, hay que involucrar un poco a la juventud, a que trabaje por la comunidad, que al final es bien para todos. Desde que entramos la nueva permanente hace 5 años, con los miembros que estábamos, pues bueno, pues se hicieron una serie de mejoras. Se intentó recuperar los concursos de fotografía, el concurso de saeta, que era otro aliciente. Bueno, ya por lo menos los que ganaban el concurso tenían que venir a cantar a un día de la Semana Santa de Zafra, bueno, y un poco incrementando, aparte que lo nuestro es religioso, pero bueno, no hay una vertiente cultural y turística que también, sobre todo el patrimonio, ¿no?, de visitar. Y bueno, lo que se tiene que tratar también es de recuperar el patrimonio de los altares, de imágenes, recuperarla, sanearla, y bueno, involucrar un poco también a la también desde el sentimiento religioso, ¿no? De Zafra, desde el sentimiento religioso también. Antes hablaba que se ha vivido de una manera introspectiva. Eso a los jóvenes les cuesta un poquito más, el sentimiento religioso, que bueno. Sí, bueno, por lo menos hay que aprovechar, ya que se acercan a la iglesia, que entren, no solo que se asomen a la puerta. Hay que tratar que los jóvenes se involucren tanto como en la Semana Santa como la vida de la comunidad parroquial, porque ellos son el futuro. Entonces tenemos que cuidar, como se suele decir, la cantera. Con la borriquita se ha cuidado la cantera, y bueno, siempre había problemas con los costaleros, en las cofradías, que si aquí me falta y tal. Bueno, pues a partir de que estuvo la borriquita, aunque sea de la oración, pero han entrado todos los jóvenes de todas las cofradías. Luego, cuando llegan 18 años, pues cada uno o seguían en la oración o se iban a su cofradía del amarrado, de la humildad. Y o sea, ahora están aglutinados casi todos, ya no tienen los costaleros, ya no son de una cofradía, sino pueden ser de todas. La borriquita es de todo, porque es de todo.
Y luego, bueno, yo puedo ser un chaval de 12, 18 años, acabo mis 18 años y ahora, bueno, yo soy del Rescate o yo soy del Nazareno y yo, bueno, pues, pero ya vengo curtido y ya estoy dentro de un poco de la dinámica desde los 12 años, que luego cogerlo a partir de 18 o 19 años siempre es más difícil. Bueno, muchos de los que llegan se quedan y otros, pues, por desgracia no continúan, pero bueno, siempre queda algo y bueno. ¿Hay una asociación de costaleros también? ¿O ya no está? No, ¿O existía por lo menos? Existió una asociación de costaleros que hacían sus encuentros y hacían el pregón costalero, que hace unos años ha recuperado la tradición el Santo Entierro, organiza el pregón del costalero, porque la asociación que había se extinguió. Incluso el resucitado que salía en el paso del Rescate, los primeros años, pues venían costaleros de todas las cofradías. ¿Qué pasó un año? Pues que llegaron al Domingo de Resurrección y si tenía que haber 20 y algo, pues había 15, 16. Pues salimos, hubo que recortar el recorrido porque claro, si no con el peso podía haber alguna desgracia y bueno, para el año siguiente se intentó involucrar más a la gente, se hizo una reunión y bueno, pues más o menos había el mismo número. Entonces fue cuando se decidió decírselo a los portadores de la borriquita si ellos querían sacar el resultado. Sí. Sería bueno que se organizaran todos, ¿no? Que se organizaran todos en un momento determinado, ¿no? Sí, bueno, yo te digo, ya existió la asociación, pero bueno, sería bueno que hubiera una asociación y bueno, aunque ya un poco, aunque no haya asociación, pero sí siempre está la colaboración entre cofradías y entre costaleros. Bueno, pues si un año le ha faltado a algunos 3, 4, pues bueno, pues hayan estado los demás para echar una mano. Pero bueno, yo creo que desde hace 2, 3 años ya más o menos las cuadrillas son más estables. Más estables, están más conformadas y bueno, tienen su base y bueno, siempre van... Lo que tiene que haber reserva, ¿no? Porque tampoco siempre puede van haber... entrando los jóvenes y bueno, y aportan savia nueva y que no... Es muy duro y claro, y al ser tan duro, pues evidentemente tiene que haber como una especie de relevo, ¿no? Para que, hombre, si falta en algún sitio pueda ser cubierto por otro, ¿no? En cierta manera. ¿No? Lo suyo es que cada cofradía tenga su cuadrilla, porque bueno, son pasos muy pesados y claro, si uno sale todos los días, al tercer o cuarto día ya no puede. Claro, eso es por eso digo. No somos supermanes. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que se estaba consiguiendo en los últimos años, que cada uno tenga su cuadrilla y que sea estable y que no tenga 3 de aquí y ahora se van para el otro. Hoy tenga que venir de fuera también, que a lo menos no dan tiempo a ensayar, que también habrá ocurrido alguna vez, que por urgencia han venido de otros de otras poblaciones para echar una mano y bueno, y que eso hay que ensayarlo bien, porque todo el mundo vemos que eso lo estamos echando de menos, esos ensayos que hay desde después de Navidad, prácticamente durante todo el año, ¿no? Durante todo ese tiempo, ¿no? Hasta que llega la Semana Santa. Hasta que llega la Semana Santa. Pues la verdad es que, hombre, es muy interesante de ir conociendo un poquito más la Semana Santa de Zafra, de que se convierta realmente no solamente de interés turístico regional, sino en uno de nuestros puntos de encuentro más importantes que tenemos junto a la feria, que de hecho yo creo que ahora mismo está en esa tesitura y que, bueno, que la gente anime, ya acaba de decir que hay relevo generacional, que siempre queda ese pozo de que nunca se sabe qué va a pasar mañana y como el mundo está cambiando de esta manera, vosotros sois positivos en todo caso, quiero decir que esto va a continuar, esto siempre será así, ¿no? Aquí se ha vivido la Semana Santa cuando salían los pasos a rueda, entonces ahora mismo con todos los pasos prácticamente a costaleros, portadores, es una maravilla y sobre todo porque se involucra muchísima gente en esto. Antes, yo me acuerdo cuando yo empecé con 15, 16 años, pues íbamos una semana antes al Rosario, montábamos los pasos, salíamos en procesión y al sábado siguiente desmontamos y nos llevábamos rodando a la cochera que había en el Muladar y como se suele decir, dice, pues hasta el año que viene.
Ahora hay mucha más actividad, mucha gente más involucrada y es mucho mejor el ambiente en la Semana Santa. Y lo que luce en las calles, por las calles de Zafra, lo que luce en nuestra Semana Santa, y que sea de interés turístico regional para siempre, y que la gente nos visite, que tenemos una Semana Santa muy interesante, y a ver si de 2022 sí, nos luce mucho mejor y podamos volver a esa normalidad, a que la gente también se encuentre en la calle, porque, hombre, todo digital y todo online, pues no. Hombre, lo que hay que vivir las cosas directamente, ¿no? Sobre todo, hombre, el sentimiento que se vive bajo un paso, el día de tu estación de penitencia, sobre todo los abrazos con los hermanos, que yo creo que... Las emociones, una de las cosas más bonitas es cuando ha llovido, que incluso dentro del templo se ha hecho como un desfile procesional, la gente emocionada, la gente llorando, el sentimiento. Yo creo que la Semana Santa es donde más se aunan los sentimientos de todos los que forman parte de ella, ¿no? Sí, además que es el culmen de un trabajo de todo el año, y lo que estás deseando es disfrutarlo en la calle, que la gente lo vea y lo disfrute, y la gente que no puede venir al templo a ver las imágenes la vea en la calle, o sea que eso es muy importante. Pues nada, esperamos que sea todo un éxito dentro de las circunstancias esta Semana Santa 2021, y que volvamos a la normalidad de 2022, que podamos ver a la gente en los templos, esperando en las puertas, en las calles, en esos días de primavera tan bonitos, a ver su desfile procesional. Esperemos que el año que viene sea, ¿no? Podamos disfrutarlo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, a continuación os vamos a dejar una entrevista sobre algo que también ha estado vinculado a la Semana Santa, bueno, en cualquier época del año, que es la meteorología, las famosas cabañuelas, un saber antiguo, siempre a disposición de todos, poco conocido, pero que nosotros tuvimos la oportunidad de rescatarlo de recuerdo a través de esta entrevista. Espero que la disfruten y hasta el próximo programa. Y buena Semana Santa, con mucha salud. Bienvenidos al programa de la Boadilla de hoy. Hablaremos en esta ocasión con José Manuel Rengifo, que es veterinario y que nos hablará de las cabañuelas. Algunos sabrán de lo que estamos hablando, otros no, aprenderemos hoy. Y sobre el saber popular del campo. También hablaremos con Pedro Carvajal, el último conserje de la Plaza de Toros de Zafra, donde nos encontramos. Espero que les guste, nos vemos al final. Estamos aquí con José Manuel Rengifo, lo hemos dicho bien, veterinario, y vamos a hablar con él de un tema que es sorprendente. Yo la verdad es que en principio cuando escuché de hablar de este nombre tan particular como cabañuelas, la verdad ya te incita a la curiosidad. Pero ¿qué son las cabañuelas? ¿Y cómo surgieron? ¿Cómo surgió este tema de las cabañuelas y para qué sirve, evidentemente? Pues mira, las cabañuelas, en la gente del campo siempre ha habido la necesidad de intentar pues predecir un poco las condiciones meteorológicas, qué tiempo iba a hacer en el año venidero, o por lo menos en una fecha próxima, para hacer cambios de ganado, para hacer algún tipo de cultivo, siembras, etcétera, etcétera. Y ha sido una preocupación pues prioritaria en la gente del campo. Cabañuela, aunque etimológicamente significa, o es un diminutivo de cabaña, no tiene nada que hacer, no tiene nada que ver con el tema de las cabañas. Son unas predicciones para vaticinar en determinadas fechas, que luego veremos cuáles son, pues vaticinar qué tiempo va a hacer en un futuro más o menos próximo o más o menos lejano, ¿eh? Y es una cosa interesante y además es muy fácil, porque cuando yo os dé las normas que tenéis que seguir, pues mira, una afición más, salimos al campo, eso sí, la predicción y la observación del campo hay que hacerlo en campo abierto. No podemos estar en nuestra habitación y decir qué condiciones climáticas hay, ¿no? Hay que salir al campo y desde el campo observar una serie de cosas que luego iremos viendo. Bueno, la verdad es que todo nace de la observación, de la mirada al campo, de mirar, ya veremos, diferentes elementos que nos da la naturaleza, que están ahí, que surgen. Pero a ti,
¿Cómo te surgió? Porque todo esto, y a mí siempre me preocupa, de cuando uno tiene una curiosidad, o sea, se dedica a algo es porque hay una curiosidad precedente. ¿Cómo, evidentemente, te inicias en esto o quién te inicia? Sí, bueno, pues el tema de las cabañuelas es mi contacto cotidiano con el campo y la gente del campo, de las que desgraciadamente cada vez van quedando menos, y sobre todo de generaciones anteriores porque estaban más en convivencia con los animales y con el medio. Hoy día se va, se alimenta el ganado y rápidamente tenemos que ir a hacer la PAC o tenemos que ir a hacer alguna gestión bancaria. Y antes se dormía y se amanecía con los animales. De estos cambios observados en los animales y en el medio, pues surgieron estas predicciones, que más o menos, bueno, pues unos tienen más fe y otros tienen menos fe, pero luego iremos viendo. Ahí están. Ahí están. También hay gente que no cree y tú lo has observado porque me has comentado que habías estado con Zahorí y el porcentaje de acierto es elevado. Y la radiestesia no es ninguna ciencia, que teóricamente es en lo que se basa el Zahorí, pero tienen una habilidad determinada, quizás por la observación de las piedras y de los minerales y un poco de intuición, pues hace que den con la veta de agua. En este caso es predecir el tiempo, que es mucho más complicado. La verdad es que es curioso porque incluso hay gente que puede hablar de la memoria ancestral que todos llevamos consigo, ¿no? Esa memoria que queda ahí, que queda a algunos que se les despiertan más que a otros, y ese instinto de supervivencia hace que funcionen cosas como el Zahorí con las varas, gente con el péndulo, aunque el péndulo ha traído para mucha gente incluso algunos problemillas, sobre todo por la obsesión, porque todo lo que se convierta en obsesión ya es peligroso, ¿no? Pero con las cabañuelas pasa el porcentaje de acierto, ahora veremos cómo funciona y realmente qué indicios o qué meses hay que evaluar para hacer unas cabañuelas lo más perfectas posible, porque en algo tiene que ver la estadística, o esto es simplemente la observación y el empleo. Bueno, en las cabañuelas cada maestrillo tiene su librillo, pero hay dos fechas clave, que una es comienzos de año para predecir lo que va a pasar en ese año, y otra es en agosto, que predice el tiempo meteorológico que va a haber en el año siguiente. Evidentemente hay varios cambios, pero están muy relacionados, porque hay pastores de la Sierra de Camero o de la Sierra Cebollera, de los puertos de Uncala en Soria, de otras regiones, que siguen las mismas pautas de observación de estos determinados días. Principalmente son dos fechas. 1 de enero, del 1 al 12 de enero, se coge papel y lápiz, se ven esos 12 días y eso supuestamente va a corresponder el tiempo que va a hacer en ese año. Y luego está la de agosto, que es la más fiable, entre comillas, que se hace, también hay dos variantes, una que es del 1 al 12 de agosto, que esta es la más fiable, cogemos un papelito y un lápiz, nos vamos al campo, vamos viendo cómo se van desarrollando esos 12 días, que casualmente son los días centrales del verano, y en esos 12 días tú haces una anotación, que el día 1 sale muy despejado y con un viento, el viento está gallego y está el día limpio, pues enero va a ser un mes frío y limpio, no va a haber lluvia. Incluso algunos, para puntualizar un poco más o afinar un poco más en esto de la predicción, pues dividen el día en 3 partes, es decir, primera decena del mes, segunda y tercera decena del mes, dividiendo el día. Así que es bien fácil, nosotros cogemos los 12 primeros días de agosto. Y nos vamos al campo. Nos vamos al campo y ya empezamos a coger enero, febrero, marzo y tal. Hay algunos que hacen la tornacabañuela, el día 13 siempre se libra, yo creo que por algún motivo... ¿Supersticioso? Evidentemente. Y hacen la tornacabañuela que es del 14 al 25. Pero la fecha más fiable... y es la que utilizaban los pastores y sigue utilizando mucha gente del campo, relacionada con el campo, es en agosto. O sea, para resumir, para la gente que nos está viendo, si quiere hacer, sobre todo gente del campo y gente que por curiosidad, hay que irse al campo y observar en un día entero, desde que amanece hasta la puesta del sol, cómo los fenómenos atmosféricos que hay alrededor. Se va anotando en un papel y eso luego lo transcribimos y nos va diciendo, nos va a predecir, es un vaticinio, cómo va a ser ese mes en el año venidero. La de enero, sin embargo, como os dije antes, pues es
para saber lo que va a ser en ese año, pero para mí me resulta mucho menos fiable. O sea, siempre la de agosto es la más fiable, los 12 primeros días de agosto, que responde a los 12 meses. En efecto, a los 12 meses del año. A partir de agosto, porque esto es lo que te iba a comentar, si empezamos en agosto, ¿se cuentan 12 meses a partir ya de septiembre o a partir de agosto o empieza ya del enero del siguiente año? 1 de agosto, el mes de enero. 2 de agosto, el mes de febrero y así sucesivamente, evidentemente. Tú eres un hombre que ha vivido en contacto con gente del campo, porque tu familia también se dedicaba al campo y ha sido de la observación y de la curiosidad que preguntando a los pastores y a la gente del campo, tú has aprendido un montón de cosas que ahora también hablaremos para baremar. ¿Por qué crees que enero y agosto son esos y no son otros meses? ¿Por qué? Porque hay porque son los meses más cambiantes a nivel atmosférico. Sí, si tú en verano te pones a observar, ves que en el centro del verano, es decir, en torno a los primeros días de agosto, hay una serie de cambios climáticos. El verano ya está asentado, la segunda quincena de julio hay pocas manifestaciones de tipo atmosférico, sin embargo, los primeros días del mes de agosto se ve que son días muy cambiantes. Eso uno que sea medianamente observador, pues lo capta perfectamente. Y hay unos días ahí que hay una revolución. Esa revolución, la que la gente del campo la observó, porque son muy observadores, eran muy observadores, ahora desgraciadamente menos, porque tienen menos tiempo para ello, y esa la transcribían ellos a esto. Evidentemente, a los comienzos de las cabañuelas, a lo mejor, empezaron a ser como un juego de cálculo de probabilidades, pero no hay que olvidar que la meteorología actual también se basa en medios analógicos, que es un cálculo de probabilidades, al fin y al cabo, ¿no? Una predicción de más de 3, 4 días. Hoy por hoy es bastante difícil. Bueno, la verdad es que estabas comentando, incluso ha sido algo muy curioso, no sabía que es que hay gente que toma, por ejemplo, de un día primer día de agosto, que simboliza enero, entre la mañana, la tarde y la noche, equivalen a los 10 primeros días del mes, a los segundos, y eso también es muy curioso. Pero también para una persona que sepa, ya sabemos cómo hacer las cabañuelas, o cómo uno tiene que... ¿Cómo tomarlas? Es una afición, exactamente, y además muy curioso. Pero una pregunta que te iba a hacer. Para esto, o sea, yo me voy al campo y tengo que ver también ese día de agosto, primero de agosto, para ver cómo es enero, pues me tengo que fijar en los vientos. Realmente el ver por dónde viene el viento es algo muy complicado porque nosotros mentalmente no tenemos, quizá los pastores porque viven evidentemente en el campo, no tenemos una brújula para diferenciar un viento del norte con un viento del noreste, por ejemplo. Y eso se complica, se puede llegar a complicar un poco para que salgan las cosas bien. Bueno, pero los vientos en principio no es un indicio muy importante, no se tiene muy en cuenta, porque el viento es muy cambiante, como normalmente se dice. Lo que sí se tiene en cuenta son otros indicios de la naturaleza. Una vez que tengamos hecho la cabañuela, hay que pasar a lo que es más importante, son las fases lunares. Las fases lunares, tanto luna nueva como luna vieja, que se utilizaban antes, ahora se utilizan los 4 cuartos, pero bueno, la luna nueva engloba a la luna nueva propiamente dicho y al cuarto creciente, y la luna vieja engloba las otras 2 fases lunares, que es luna llena y el cuarto menguante. Sí, está demostrado, y se puede apuntar, que hay una serie de días de las fases lunares que es cuando más precipitaciones hay. Es decir, entre el tercer y quinto día de la luna nueva y de luna nueva y de luna llena son los días que más precipitaciones hay. ¿Del tercero al quinto? Estos días, esto estadísticamente está más o menos comprobado. Nosotros podemos observar en un pilar o en una alberca, podemos observar que durante las fases lunares hay una serie de cambios en el agua, incluso en el agua de una piscina, aunque esté tratada químicamente. Y ahí se observan una serie de cambios. ¿Por ejemplo? En la turbidez del agua. La turbidez del agua. Ya sabemos que el fenómeno de las mareas tiene que ver con la luna, evidentemente está controlada por las fases lunares. Pues en la piscina, por daros un detalle práctico, sí, vosotros hacer la prueba y llenar la piscina en cuarto menguante y en cuarto creciente. La de cuarto menguante evidentemente va a durar mucho más y va a evitar que haya menos fuga. Esto se puede comprobar de una forma práctica. Es decir, cada uno que haga lo que quiera, pero es un dato práctico y parece ser que es verdad. Una viña
por poneros otro ejemplo de los vegetales, una viña podada en cuarto menguante, lo que es el sarmiento se pulveriza antes que si está en cuarto creciente, es mucho más duradero. Dura más la leña, la materia leñosa, dura mucho más en cuarto creciente que en cuarto menguante. Es fácil y barato de hacer la prueba. Sí, sí. Pero esto tiene una respuesta científica. ¿Es algo científico o es algo mágico? Lo de las cabañuelas te hablo como lo de la radiestesia. Tú coges y haces la prueba, vamos a hacer unas anotaciones. Yo tengo una carrera y una formación universitaria y me gusta esto. Y evidentemente muchos de mis amigos te dirían, oye, pues acierta algunas veces. Evidentemente otras veces no. Pero como es una cosa entretenida y sencilla, no afecta a nadie, en efecto, pues bueno, te puede comprometer un amigo que me diga, oye, el día de mi primera comunión va a llover, y ya te ponen en un compromiso. Pero no es... Supongo que muchos de estos decir, el día de mi boda va a llover, sobre todo para llevar el vestido, que tenga... Una cosa que me llama la atención, y a propósito de esto del cuarto menguante, las fugas del agua en una piscina. ¿Por qué se produce esto? Bueno, parece que las fases lunares, ya te he dicho que hay una atracción sobre el agua. Un pozo, nosotros lo vemos en las distintas fases lunares y alcanza un distinto nivel de llenado y de turbidez del agua. Evidentemente, si el agua está más turbia, pues parece ser que hace en las fisuras que pueda tener el vaso, en este caso, pues parece que hace alguna forma de tapón y evita que esas fugas son eso. No, la turbidez se puede tapar el que entre más agua, ¿no? Pero lo que sí parece ser que está aprobado es lo que te decía de los sarmientos. Sí. Tú podas una parra o una cepa en menguante o en creciente y hay una diferencia, parece que importante. Los antiguos decían incluso que cortarse el pelo en cuarto menguante, quiero decir, luego te salía más pelo, no sé, ¿eso también tiene que ver? Bueno, también, y en la adivinación del sexo y todo, esto son ya, como el otro día te comentaba Antonio, que ha hecho una tesis doctoral, por cierto, muy entretenida, sobre los remedios de tipo veterinario en la medicina, en la veterinaria popular. Pues igual pasa con esto de la luna, era muy importante, por ejemplo, para las castraciones de animales. Tanto la luna como los vientos dominantes. Cuando había viento solano, el capador no metía la cuchilla, porque le tenía verdadero pánico. Las heridas parece que se infectaban más. Con el viento solano. En efecto. Y la cicatrización era mucho más lenta y mucho más pesada. Además dicen que el viento solano también alteraba un poco incluso a las propias personas, ¿no? Sí, de hecho se da, ¿no? Hay patologías como los que padecen dolores de cabeza y tal, en las que tiene mucho que ver los días de viento o los días nublados. Eso lo puede percibir cualquiera. Las mismas cicatrices también para muchas personas son un indicador fiel de cómo el tiempo que va a hacer. Dentro de decir, me duele la cicatriz de la apendicitis y eso es que va a llover en 5 días. Bueno, viento solano es el viento que viene del levante, ¿no? De donde sale el sol, evidentemente. Y luego tenía muchos otros indicios que utilizaban mucho la gente del campo, pues, por ejemplo, el arco iris. Porque según la posición en la que se coloque, ya puede indicar alguna cosa diferente, ¿no? En efecto, el arco iris era curioso y tenía toda la escala de las posiciones, indicaba una cosa. Cuando el arco iris giraba hacia el sur, era un chubasco importante. Cuando el arco iris iba girando hacia la zona de levante, la gente se quedaba tranquila porque sabía que ese día no iba a llover más. En el tema de que se ponía a poniente, ya hay un refrán que lo decía, arco iris a poniente, suelta los bueyes y vente, ¿no? O sea que era muy importante para la gente del campo ver la posición del arco iris. Tenemos que tener en cuenta que era lo que tenían a su alcance. La gente del campo lo que tenía a su alcance eran sus propios animales. Un rebaño, el pastor que tenía un rebaño observaba unos comportamientos anómalos. Al sacarlo de la red, veía que las ovejas a lo mejor salían botando y dando eso. Sienten la revolada, decía, ¿no? Pues sienten la revolada, es que había algo de revolución. No hay, por decirte de otra, los insectos también, incluso las plantas, pues no cansan mucho a la gente. Los insectos, la abeja si bebe y no se aleja mucho de las colmenas, de donde está el asiento de colmena, pues era síntoma de que iba a cambiar el tiempo. Yo lo observé el otro día, personalmente, el miércoles santo, que evidentemente llovió. Y las abejas estaban bebiendo más de lo habitual y no se alejaban mucho de la colmena. Hubo un día de viento y de un poco de agua, desgraciadamente poca,
porque el año está siendo escaso de agua. Luego, si quieres, te digo... Sí. Previsiones. Está muy comprometido, pero bueno, vamos a intentar hacer algunas previsiones y a ver si ha servido, si sirve esto de las cabañuelas, de esto que estamos charlando, o no sirve. Ya. De hecho, estaba hablando de animales y como eres veterinario, siempre en la cultura popular se ha hecho varios indicios de animales que indican, por ejemplo, la lluvia, algo que nos preocupa y más en este año que está la cosa bastante mal. Gatos que se lavan, gallos que cantan de día, patos que se meten en el agua. ¿Esto es cierto o es todo ideas populares? Los animales detectan los cambios climáticos mucho antes que nosotros. Ya sabemos en todos los terremotos, fenómenos de este tipo, en los tsunamis, etcétera, etcétera, que es más reciente, pues siempre se ha visto unas manifestaciones de los animales. Se han adelantado a nosotros. Su percepción y su sentido tanto del olfato como del oído es muy superior a la del ser humano. Y entonces ellos perciben, tienen un sexto sentido, por decirlo de alguna manera, que les hace evadirse de determinadas circunstancias de estado. Luego hay el espectro de animales y manifestaciones de los animales en función de cada uno con el ganado que andaba. Desde el pollo que canta, o el gallo en este caso, que canta un poco atrasado en la mañana, era signo de agua. El mochuelo, sobre todo en el mes de febrero, que cantaba más de lo habitual, también decían que iba a llover, pero en febrero el mochuelo que está en celo. O sea, se puede interpretar de distintas maneras. La perdiz, cuando se subía y cantaba en horas fuera de lo habitual, es decir, del amanecer o de los 4 o 5 cantos que hace al día, pues parece ser que era un signo de agua. O si es evidente, por ejemplo, los movimientos de sapos en la carretera, que desgraciadamente fallecen mucho, pues era un signo de agua, ¿no? Las culebras. O las hormigas aladas también, ¿no? La hormiga de ala en sí representa que va a haber un cambio, sobre todo en otoño, un cambio de tiempo. No quiere decir que sea para la lluvia. Sí. Puede ser que sea para la lluvia o para mejorar el tiempo. Manifiesta un cambio. Las hormigas son muy inteligentes, sí, y tienen una estructura jerárquica interesantísima. Y también manifiesta la hormiga cuando saca sus granos al sol, tenemos la seguridad de que no va a llover. Porque ellas saben, si lo sacaran ahí le germinaría antes de haberle cortado el tallo embrionario y le germinaría allí, sería un problema en el hormiguero. Ellos saben cuando lo saben a orear, cómo hacen el camino. Parece ser que el camino cuando lo enderezan se aproxima a una agua, una borrasca, y etcétera, etcétera. Son multitud de... Cada uno lo observa de una manera y en la naturaleza siempre lo estamos aprendiendo, el mismo vuelo de la golondrina. Si vuela baja, muy rasera, cerca del suelo, pues parece ser que sea un cambio, signo de un cambio inminente del tiempo. Bueno, hablaríamos de que las serpientes detectan los seísmos. Hay una cosa muy curiosa que se habló cuando lo del tsunami. Cuando los tsunamis, que murió tantísima gente, los animales previamente huyeron, se fueron, se largaron. Incluso me comentaba fuera de cámara que si hay el gato que se escapa de casa, o sea, el gato que se va, está indicando que algo va a pasar. Se iban a una parte, quiero decir, hay una referencia de que los animales huyan hacia una dirección determinada cuando va a pasar algo, o es algo aleatorio. En el animal lo que se desencadena, él capta a través de su sentido unas sensaciones anormales y lo que intenta es salir de su círculo porque él ve allí una situación de peligro. Y él lo que intenta es pues desplazarse o ubicarse en otra zona que le vea más seguro, pero eso lo que capta a través de los sentidos lo transforma en un miedo y el animal lo que hace es huir a otra zona. Muchísimas curiosidades y supongo que hay muchas sorprendentes que te ha enseñado el campo, te ha enseñado. Te iba a preguntar una cosa antes de pasar a algo que me ha quedado de piedra, nunca mejor dicho, que es la piedra del rayo. En la luna, hemos hablado de los cuartos menguantes, cuartos crecientes, pero es importante, por ejemplo, la observación, porque a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo en las narraciones que se hacen. Todos tenemos en mente el alunado o el licántropo de la acción o el lunático o el lobisomé y tal. Crímenes que se han cometido cuando el cerco de la luna es rojo alrededor. ¿El cerco de la luna es importante a la hora de también de controlar el tiempo o vaticinar el tiempo?
Bueno, pues parece ser, hay multitud de refranes, ¿no? Luna consejo, ¿no? Agua a cantidad, ¿no? Cuando hay un halo alrededor de la luna y tal, el cerco de la luna para mucha gente indica que hay una proximidad de un cambio de tiempo, sobre todo de aguacero. Es también cuestión de observarlo y apuntarlo. Y ver si tiene, por ejemplo, las predicciones de la luna de octubre, que la gente tiene mucha fe. La luna de octubre, 9 lunas cubre. Pues parece ser que si la luna de octubre, el creciente de octubre es de agua, pues parece ser que el año va a ser próspero en agua. Este creciente no llovió en octubre y parece ser que hasta ahora pues se está cumpliendo las predicciones. Y lo que te estaba comentando, la piedra del rayo. Cuando me lo estabas comentando, digo, pues esto es muy curioso y hablamos también un poco de la... Ahí entra un poco el sentido mágico de superstición, pero es curioso porque se ha repetido en muchos de los comentarios de los hombres del campo. Pues mira, lo de la piedra del rayo es una curiosidad. Por ejemplo, en la Vera y en el Valle, que todavía quedan algunos rebaños de cabras trashumantes y demás, en la zona de La Rioja, los cameros de tradición ganadera, en Santander y por ahí. Es muy famoso la tradición esta de la piedra del rayo. Parece ser que al impactar un rayo de una tormenta en una zona determinada, el pastor lo observaba y a los 7 años brotaba una piedra de tipo canto rodado y color marrón, que era una protección para el resto de las tormentas. Es decir, él lo llevaba en su zurrón y eso le servía de protección, un amuleto para protección de las tormentas. Han llegado pocas, en algún museo por ahí, parece ser que hay alguna localizada, porque la heredaban de padres a hijos. Primero, ver dónde impacta un rayo es bastante difícil, y segundo, ver aflorar la famosa piedra marrón, pues creo que era todavía más difícil. Pero tienen verdadera fe en eso. Ya digo que cada vez menos, porque esto de la tradición pastoril, los medios de tanto de mantenimiento como de cómo se lleva hoy día en la ganadería es muy diferente a cómo se llevaba tradicionalmente. Luego es curioso que, porque los pastores de ovejas, sobre todo, observando a las ovejas y tal, pues llegan a descubrir muchas cosas de cara a la observación. Me comentabas que también para proteger, también se utiliza, por ejemplo, en rebaños de cabras o en ovejas, supongo, la negra. Primero porque es para la ubicación del rebaño, antes era muy importante tener un animal que hiciera divisa. Y entonces para la divisa era importante tener un animal de color negro. Las ovejas, aunque el merino ancestralmente era negro casi todo, pero se tiene siempre una oveja negra. Eso significaba una protección para el rebaño y está muy arraigado en los pastores antiguos tener una oveja negra, o en las cabras tener una cabra negra con cuerno, que parece que hacía una protección con respecto al rebaño. Entonces pertenece al mundo de la superstición pero bueno, ellos también, si se encontraban más seguros con eso, pues me parece muy importante. La gente de por aquí siempre, cuando dice, sobre todo hemos hablado de luna, hemos hablado de casos curiosos como este, supongo que habrá muchos y más curiosos, y de los vientos lo hemos hecho de pasada. Aquí se dice muchas veces que cuando viene el aire de Belén va a llover. ¿Esto es cierto? Ya, pero es que eso es una predicción ya muy próxima. Es decir, cuando el aire está de poniente y vemos nube en la zona del poniente, pues es fácil que se vaya aproximando una borrasca por el Atlántico, que es por donde no entran la mayoría de las borrascas. Unas nos dejan precipitaciones y otras no. Sin embargo, las que más nos llueve es la zona de cuando hay viento del sur y la borrasca se fija en la zona del Golfo de Cádiz, son las de lluvias más abundantes. O sea que eso es una predicción inmediata. Esa no nos interesa porque esa la vemos en el telediario perfectamente. Vemos a Maldonado y nos dice si va a llover mañana o no va a llover mañana. Nosotros en el campo... Y no con mucha certeza, ¿eh? En efecto. En el campo la predicción era avanzarse un poco más en el tiempo, en el espacio. O sea, solo ha quedado, y volviendo al tema principal, esos 2 meses de predicción, quiero decir, alguien estará pensando ahora mismo que le interese este tema. Ha pasado enero y ahora queda hasta agosto bastante tiempo para que yo pueda hacer un vaticinio de lo que va a ser el año que viene. Quiero decir, ¿hay otro tipo de evaluaciones a nivel mensual, como las cabañuelas,
aunque sean menos fiables, pero que sean más inmediatas, quiero decir, alguien en un momento determinado, o tiene que ser de esta manera, no hay otro tipo de métodos? Bueno, hay mucha gente que en una predicción más próxima en el tiempo, pues se fija mucho en las fases lunares. Si el creciente o los cuernos de la luna tienen una forma determinada, cuernos hacia arriba, lluvia inmediata, cuernos hacia abajo, secos los campos, ¿no? O sea que eso, tierra agrietada decían entonces, ¿no? Eso es más inmediato, pero también es cuestión de observarlo y hacer un poco de mano y de práctica. Cuando va para arriba, lo que es la media luna es lluvia. Tierra agrietada, ¿no? O sea que, bueno, al fin y al cabo son también creencias populares que la mejor forma de comprobarlo es haciendo nosotros unas predicciones. No nos cuesta ningún trabajo y... Nosotros, para hacerlas ya, los neófitos que estamos aprendiendo contigo hoy, tenemos que esperar hasta agosto para hacer las cabañuelas del próximo año. Pero tú que ya has hecho las cabañuelas para y tengo que decir que en la primera conversación que tuvimos, lo voy a decir, en la primera conversación para preparar la entrevista fue antes de Semana Santa, dijo, el 19 llueve, aunque llovieron eso, pero llovió el 19. Acertaste total y absolutamente, y ya habíamos tenido nosotros la conversación previamente. Quiero decir, hay una alta posibilidad, y si ha pervivido esto durante todos siglos, porque incluso hablaban de los judíos, utilizaban los tabernáculos, quiero decir, antiguamente, este tipo, es porque es efectivo. ¿Podrías decirnos para todos qué previsiones hay? Sobre todo porque la gente del campo, supongo que viene aquí, mucha gente ya de confianza, a preguntarte, Pepe, dime qué va a pasar porque he plantado, he hecho esto y no sé qué va a pasar, incluso con lo de la boda. Me voy a casar, mi hija se va a casar y a ver el vestido que tiene que llevar. Quiero decir, en este sentido, ¿qué previsiones hacemos, vamos a decir, hacia el verano? Bueno, pues yo lo que tengo recogido por las cabañuelas es muy comprometido, la pregunta que me hace, y más en un medio de televisión y que ve tanta gente. Pero yo te diría que la primavera, lo que resta de primavera, va a ser bastante lluviosa, afortunadamente. La lluvia más inminente, yo creo que la luna, el creciente del día 7, la luna nueva hasta el día 7, trae agua. Es decir, que a partir del día 7 yo pienso que algo de agua vamos a tener. Y luego en mayo las precipitaciones van a ser, creo que abundantes. Eso es lo que dicen las cabañuelas, y a ver si Dios quiere que acertemos. Abundantes. Sí. En mayo van a tener cierta entidad y va a haber alguna tormenta importante que Dios quiera que no nos dé que hablar. Pero sí. Va a ser, creo que por lo menos así lo decían las cabañuelas. No sabemos si acertaremos. Y bueno, te voy a preguntar, hemos dicho hasta el verano, pero hay mucha gente que también en verano es preocupante porque hemos tenido veranos realmente atípicos. Bueno, el cambio climático, que siempre estamos hablando con esto, veranos que han tenido 4 días de calor y luego han sido fríos. Vamos ahí en esa tónica general también, por ejemplo, quiero decir, vamos a tener un verano atípico con 4 días de calor, que normalmente si te das cuenta, y todos estamos, junio está siendo mucho más caluroso que julio y que agosto, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿va a seguir todo igual? Bueno, el cambio climático, se habla mucho de él, igual que otros muchos cambios que estamos observando en la naturaleza. Un ecosistema o el clima siempre han sido cambiantes. Que nosotros aceleremos ese cambio, evidentemente, pero que el cambio climático ha existido. Prueba de ello, los dinosaurios, no había nadie sobre la Tierra, eran muy escasos nuestros antepasados, y sin embargo hubo un cambio climático a través de, parece ser, de un impacto de meteorito, y esos animales desaparecieron de la faz de la Tierra. Es decir, que cambios ha habido siempre. Que nosotros ponemos nuestro grano de arena, que muchas veces no es un grano, es una pala de arena, para que esto se produzca, también es verdad, porque estamos contaminando, estamos agrediendo el medio de una forma que el medio no es capaz de absorber, de asimilarlo. O sea, somos verdugos de nuestro propio sistema. Hay que decir una cosa, que el otro día hablando con Antonio, al que mandamos un saludo, hablamos de que todos estos saberes él ha recogido a Medicina Popular Veterinaria. Si no hay alguien que lo escriba, hay que decir que también tanto Antonio Penco como tú habéis escrito también un libro sobre aperos de labranza, muy interesante.
si no se recoge por parte vuestra este valor etnográfico del campo, de las labores, de tal, esto se pierde. Él lo ha hecho con el trabajo de la medicina popular veterinaria para que no desaparezcan con los últimos hombres de campo. ¿A ti te ha pasado por la cabeza recoger todo ese saber? Que, hombre, tú eres una persona muy joven, supongo que esto también, no sé si lo transmitirá a tus hijos para que quede ahí vigente ese saber, pero estos saberes se acaban. ¿En algún momento te han planteado reflejarlos en una publicación, por ejemplo? Bueno, pues la verdad que sería interesante ir recogiéndolo, ¿no? Porque estos conocimientos con el tiempo se acaban perdiendo. Hoy día la juventud no muestra mucho interés por esto. De todas maneras no se puede generalizar porque siempre hay gente que tiene interés y así lo manifiesta, pero hoy por hoy en la juventud pues la verdad es que no hay mucho interés por estos temas. Hay otros temas que son mucho más actuales y a la gente pues les motiva más. Sería interesante desde luego recogerlo, solo como curiosidad ya tendría un gran valor. En el tema de los aperos pues los recogimos porque se está perdiendo de la mente. Es la última generación que queda en el campo, que tienen conocimiento de los métodos antiguos de cultivo o de pastoreo, etcétera, etcétera, pues queda ya la última generación. Y ahí no hay relevo porque los medios del campo y la explotación del campo ha cambiado sustancialmente. Hay que mirar más al cielo, ¿no? Que estamos un poco preocupados. Y aquí que todavía podemos mirar al cielo, porque en las grandes ciudades no se puede. Aquí por lo menos tenemos de vez en cuando cielo y en sitios despejados que podemos mirar la luna y bajo la observación pues llegar a las conclusiones que tú has llegado a lo largo del tiempo. Te agradezco infinitamente pues este testimonio, que la gente mire para el cielo, que sepa descubrir esa luna, aunque sea para abajo o para arriba, pero que forma parte de la efectividad popular, que si ha pervivido es por eso, por el paso del tiempo y porque han sido efectivas. Y que, bueno, para terminar, alguna curiosidad realmente curiosa, lo que más te ha sorprendido de todos estos años que ha ido recopilando. ¿Hay algo o algún suceso o algún comentario en una interrelación con la persona que te lo ha comentado? Bueno, la verdad es que curiosidades puntuales hay muchísimas. Sería difícil de enumerar, como te he dicho, los indicios que la gente del campo tenía muy en cuenta para hacer las predicciones de este tipo. Lo que sí, desde aquí, ya que hemos tenido esta charla tan entretenida, pues animar a la gente que haga su cabañuela y a la vuelta de un año pues lo comentamos. Pues hemos acertado o tenemos que modificar las observaciones o tenemos que aplicarnos un poco más. Y por otro lado, pues darte las gracias por haber echado este rato tan agradable y aquí nos tienes a tu disposición para todos estos temas que tanto nos gustan. Bueno, que tanto con Antonio como digo se aprende muchísimo. ¿El ser humano también indicativo de algo? Pues sí, algunos tienen en su anatomía, como te decía antes, algunos tienen en su anatomía algunas cicatrices que son totalmente para ellos son fieles, reflejo de las predicciones del tiempo. Y también en el comportamiento humano parece ser, hay gente que lo ha estudiado, que en determinadas fases lunares hay más el aumento de la criminalidad o de la luna llena, ¿no? O en determinados vientos solanos. Hay gente, yo recuerdo en la mili, que los del sur cuando iban al norte no podían soportar las nieblas de 10, 15 días, se agobiaban los pobres porque no era una falta de costumbre y su comportamiento era totalmente anormal. Entraba una época de nieblas de esas que se tiran allí en los valles de los ríos, de los grandes ríos del norte, se tiran 10, 12 días de niebla intensa. Y para uno de Cádiz aquello era totalmente agobiante, que no se movía el aire y aquello se quedaba suspendido en el ambiente, pues era, o sea que sí tiene una influencia el tiempo evidentemente sobre el comportamiento y sobre las personas. De hecho, si uno va a Cádiz se da cuenta de, este está con el Levante o con el que le llama a ellos, con el Siroco. En Cádiz se dice mucho, fulanito está con el Siroco, que le ha cambiado un poquito el humor. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias. Por estar. Muchas gracias. Drop it.